Primera Corintios capítulo 10. Estamos rodeados de tu gloria, Señor. Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento, y no puedo de ti escapar. Primera Corintios capítulo 10, versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Pero fiel es Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación. Yo dije, dará también juntamente con la tentación la salida. Alguien que diga conmigo la salida. La salida. Para que podáis soportar. Para que podamos soportar. Voy a leerlo de vuelta. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos resistir. El que lo entienda y lo crea, diga amén. Amén. Tome su asiento, por favor. Cuando llega la tentación, llega la salida. Yo creo que alguien tiene que agarrar esa palabra. Cuando llega la tentación, llega la salida. Amén. Pero cuando hablamos de tentación, tenemos que entender que no solamente es tentación, es adversidad, es aflicción, es problema, es tribulación. ¿Cuántos han pasado por momentos de aflicción? Amén. Es más, momentos de tentación. ¿Cuántos han pasado por momentos? Y cuando hablamos de tentación, no hablamos solo de lo sexual. Cuando hablamos de tentación, es en todas las áreas de nuestra vida podemos ser tentados. Pero cuando somos tentados, dice la palabra de Dios que la tentación no será mayor a la que podamos soportar. Y juntamente con la tentación, el Señor te dará la salida. Si alguien entiende y cree esa palabra, vamos, que diga amén. Y que le dé ese fuerte aplauso al Rey. Wow. Podemos ser tentados, podemos ser afligidos, podemos pasar por tribulación, pero Él, diga conmigo, Él me dará la salida. La salida. Wow. También dice el versículo, juntamente. Indica que dos o más cosas suceden al mismo tiempo, de forma simultánea. Esto quiere decir que si a tu vida llegó una situación, un problema, pegado a esa situación, pegado a ese problema, Dios ya envió la solución. Yo no sé si alguien dice amén. Amén. Pegado a tu problema, llegó tu solución. Amén. Somos capaces de ver los problemas, ¿verdad? ¿Qué me dice? Somos especialistas en ver los problemas. Y más el problema de mi hermano, el del prójimo. Yo sé de qué. Yo me siento ahí y yo sé de qué pata renguea cada santo. ¿Conoce a alguien así? Por la duda ni lo mire. Por las dudas, ¿no? Santo. Es que sabemos, tenemos la capacidad de ver los errores. Tenemos la capacidad de ver en los demás y hasta también en nuestra vida. Pero tenemos que tener la capacidad
de que cuando viene una tentación, un problema, una aflicción, una tribulación a nuestra vida, dice la palabra de Dios que juntamente, no que después, no que en algún momento vendrá la salida, sino que Dios ya colocó juntamente con el problema la salida. Pero tenemos que ser capaces de verla. Yo quiero que me acompañe a decir: Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Abre mis ojos. Abre mis ojos. Espirituales. Espirituales. Para ver. Para ver la salida. la salida. Amén. Amén. Te estoy diciendo que juntamente con esa enfermedad, Dios ya te dio la sanidad. Yo no sé si alguien dice amén. Yo voy a repetir eso para que alguien tome esa palabra. Juntamente con la enfermedad, Dios ya te dio la sanidad. Alguien que lo crea, diga amén. Te estoy diciendo y te estoy profetizando que juntamente con los problemas y las crisis económicas, Dios ya colocó la provisión para los hijos de Dios. No, si alguien lo cree, que diga amén. Amén. Juntamente con el problema, Dios ya te colocó la salida, iglesia. Gloria. Pero debes abrir tus ojos al mundo espiritual, porque esto es una ley espiritual. La mayoría de los milagros en la Biblia, en la palabra de Dios, acontecen con algo que estaba junto al problema. Wow. La mayoría de los milagros que vemos en la Biblia acontecen con algo que estaba junto al problema. O sea, al lado. No cayó del cielo nada. No vino alguien volando. No vino nadie en moto. La solución, diga conmigo, la solución. La solución está junto al problema. Junto al problema. Pastor, esto es una nueva doctrina. Pero lo dice la palabra de Dios. Miren, en las bodas de Caná, ¿recuerda? ¿Cuántos recuerdan la historia bíblica de las bodas de Caná? Ah, sí, pastor, porque ahí le dieron con todo al vino. Ahí sí que cantaban: bebiendo vino, vino Cristo. Ahí sí que cantaban eso. Lo cierto es que en medio, o sea, se había acabado el vino en una fiesta, y eso es, en aquel momento era importante el problema. Porque las fiestas duraban y yo no sé si duraba una semana o más. Pero había un problema, que se había acabado el vino. Y lo llaman a Jesús. Qué importante es que llames a Jesús en medio de tu dificultad. Yo dije, qué importante es que llames a Jesús en medio de tu dificultad. Porque preste atención a algo, iglesia. Jesús dijo, pastora Mirta se va a recordar: todavía no es mi tiempo. Pero sin embargo, igual hizo el milagro. Eso quiere decir que cuando llamas a Jesús y lo metes en tu tribulación, cuando llamas a Jesús y lo metes en tu aflicción, por más que Jesús diga todavía no era el tiempo, Él te dará la salida. O si alguien lo cree, que diga amén y que le dé ese fuerte aplauso al Rey. Llámalo a Jesús. Mételo a Jesús en tu problema. Mételo a Jesús en tu tribulación y Él te dará la salida. Amén. Y lo cierto es que la solución estaba ahí al alcance de sus manos. Estaban los cántaros, las vasijas, estaba el agua, y Él dijo: llenen las vasijas y crean, tengan fe que esa agua se va a convertir en vino. No dijo: mire, salgan afuera, pongan los cántaros y va a llover vino del cielo. No, porque la solución estaba donde estaba el problema.
te estoy queriendo decir que en medio de tu aflicción, en el lugar de tu derrota, donde el diablo te derrotó, donde te agarró una enfermedad, donde te agarró una crisis económica, ahí mismo, si puedes clavar tu rodilla y pedirle al Padre, ahí mismo está tu solución. El que lo entienda, diga amén. El profeta le dijo a la viuda: declárame qué tienes. ¿Recuerda la historia? Era una viuda que estaba en crisis económica. Y los acreedores querían llevarse ya a los hijos por las deudas que tenían y esclavizarlos. Pero el profeta se ve que sabía de este principio espiritual. No le dijo: yo te voy a bendecir, así yo te doy yo, le dijo el profeta. No. ¿Le dijo o no le dijo? El profeta le dijo: mira, vamos a esta casa que tengo 1 litro de aceite natura, que sale una fortuna. Ahí te salvás de todos los problemas. El que lo entiende, dígame. Amén. Claro. Sino que el profeta entendía este principio espiritual. Donde está tu problema, donde está tu tentación, donde está tu aflicción, juntamente el Señor te dará la salida. Amén. El que lo entienda, diga amén. Amén. Y le dijo: declárame qué tienes. Y el Señor hoy te dice a tu corazón: declárame qué tienes. ¿Qué tienes? Ay, Señor, tú conoces que soy muy pobrecito. Yo no tengo nada. No tengo nada para ofrecerte, Señor. Soy muy pobrecito. Pastor, Señor, sin más decirte, vivo en la matanza, Señor. ¿Qué te puedo dar, Señor? El Señor conoce mi corazón. Declárame qué tienes. Y en la segunda vez la viuda comenzó a decir: pará, algo tengo que tener, pero es tan poco que le voy a decir a este pánfilo del profeta, le voy a decir: tengo una poquita de aceite, no sirve para nada. De ese poquito, el Señor lo hace todo. De ese nada que usted piensa que tiene, el Señor lo hace todo. Porque juntamente con tu aflicción, juntamente con tu crisis económica, el Señor ya ha colocado la salida. El que lo entienda, diga amén. Y que le dé ese fuerte aplauso al Rey. Amén. Oh, amén. Te estoy profetizando, iglesia, que en el lugar de tu aflicción ya está la provisión. Que en el lugar de tu enfermedad ya está fluyendo la sanidad. Yo digo amén a eso. En el lugar de tu problema emocional, Dios ya preparó la salida. El que lo crea, diga amén. Oh, amén. Te adoramos, Rey. ¿Podés sentirte? ¿Alguna vez se ha sentido solo? Yo voy a preguntar eso porque no creo que solamente sea el evangelista Nico. ¿Alguna vez te has sentido solo? El Señor te dice: yo estoy contigo todos los días de tu vida. Juntamente con tu aflicción, Él te dará la salida. ¿Alguna vez se ha sentido desamparado? El Señor te dice: yo soy tu amparo y fortaleza. Amén. Tu pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Amén. El que agarra esa palabra, diga amén. Amén. Juntamente con tu aflicción, juntamente con tu problema, juntamente con tu enfermedad, juntamente con lo que estés atravesando. Yo no sé qué es lo que estás atravesando, pero lo que sí vengo a decirte de parte del Espíritu Santo es que juntamente con esa situación, Dios ya ha colocado
la salida. Diga conmigo, la salida. La salida. La salida. La salida. La salida. La salida. Diga conmigo, el Señor. El Señor. Y dígalo, iglesia, el Señor. El Señor Ya ha colocado. ya ha colocado La salida. la salida. Atención. No va a colocar. No va a colocar. Dígalo, no va a colocar. No va a colocar. No va a proveer. No va a proveer. El Señor, El Señor juntamente juntamente con mi aflicción, con mi aflicción ya colocó ya colocó la salida. 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 El que lo entienda, diga amén. Y que le dé ese fuerte Amén. aplauso al Rey. Wow. Wow. La gente piensa que es coincidencia, ¿verdad? La gente piensa que es coincidencia, que de casualidad. Uy, le pegaste, te salió bien de casualidad. Te sanaste, gracias a que fulanito te dijo que vayas al tal médico. La gente piensa que es coincidencia. De casualidad me encontré con mengano, fulano, fui a tal lugar y me salió bien el negocio. La gente piensa que es casualidad. Pero el Señor te dice que juntamente con la necesidad que estás teniendo, Él ya colocó la salida. Amén. Él colocará gente, Él colocará contactos para que no caigas en las trampas del enemigo, porque juntamente con tu aflicción Él te dará la salida. El que lo entienda diga amén. Wow, para cerrar esto, dice que Dios decide destruir la ciudad donde vivía Lot, ¿verdad? Pero Abraham intercede. Ustedes conocen esa historia. Él le dice, Señor le revela a Abraham que iba a destruir aquella ciudad por fuego. Y comienza a charlar a Abraham y le dice, pero Señor, si hubiera 50 justos, ¿tú destruirías la ciudad? Y el Señor lo piensa y dice, no, si hubiera 50 justos no la destruyo. Y comienza a charlar y a decir, si hubiera 40, por 40 no destruyo. Si hubiera 30, si hubiera 20, si hubiera 10, por 10 no destruyo. Abraham, quédate tranquilo, si hay 10, pero ojo, que haya 10. Si hay 9, bueno. Y Abraham deja de porque dice, como buen, usted sabe, deja de negociar porque dice, está Lot, mi sobrino, dice Abraham. Está su esposa, están sus hijas. Sus hijas deben tener novios, amigos. Yo me imagino que mi sobrino Lot le ha predicado a alguien, por lo menos uno. Con que cada uno le haya predicado a uno, ya son 10. Entonces Abraham dice, bueno, con 10 ya se salvaron, listo. Pero usted sabe cómo termina la historia. Lo cierto es que desciende el fuego sobre esa ciudad porque se ve que no había 10 justos. Mire, yo no sé si había, aunque sea uno, pero uno había, porque la palabra de Dios habla de que Lot era justo, el justo Lot. Así que uno había. Pero lo cierto es que el fuego descendió. Pero antes que descienda el fuego, juntamente con el juicio, Dios envió la salida. Wow. Dice la historia bíblica que envió ángeles que tomaron de la mano a Lot y a su familia y los guiaron a la salida, los acompañaron, los levantaron, porque la amargura de Lot era grande, perder todas sus posesiones. La familia se amargó. Es más, usted sabe que la esposa miró atrás cuando los ángeles le dijeron, no mires atrás para nada, ni para rascarte, nada. Pero la esposa miró atrás y quedó endurecida. Pero lo que quiero rescatar de esta historia es que juntamente con el juicio de Dios, Dios envió la salida. Y este hombre es Lot, y el que Dios le había prometido a Abraham que lo salvaría, envió ángeles juntamente con la aflicción.
Dios le envió la salida. Y quiero decirte algo para los que le gusta poner una palabra en el estado o que quieren guardarla en su corazón y en su mente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Antes que caiga el juicio, antes que caiga el juicio, Antes que caiga el juicio. repítalo conmigo, iglesia, para que quede grabado en su mente y en su corazón. Antes que caiga el juicio, Dios envía su gracia. Dios envía su gracia. Y antes que llegue el problema, Y antes que llegue el problema, Dios ya preparó Dios ya preparó la salida. la salida. Antes que llegue el juicio, Antes que llegue el juicio, Dios ya envió su gracia. Dios ya envió su gracia. Y antes que llegue el Y problema, antes que llegue el problema, Dios ya preparó Dios ya preparó la salida. la salida. La salida. La salida. La salida. La ¿Lo salida. cree? Amén. Diga amén. Y dele ese Amén. fuerte aplauso al Rey. Se tropezó el baterista. Vayan a levantarlo, por favor. Pero para cerrar esto, le prometo. Hay tres cosas, claro, porque usted me dice, qué lindo todo lo que usted habló, pastor. Porque yo sé que usted, y más aquellos que no están firmes, agarrados en las promesas de Dios, que están ahí tecleando, dice, oh, qué lindo todo lo que habló, pastor, pero ¿cómo lo pongo en práctica en mi vida? Esto es fantasía, esto es un cuento, pastor. ¿Cómo lo pongo en práctica en mi vida? Hay tres claves para que pongas este principio espiritual en práctica en tu vida. ¿Cuántos lo quieren? Amén. Claro. Número uno, diga conmigo, confiar. 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 No podemos creer que nuestro problema le cayó de sorpresa a nuestro Dios. Deja de pensar que la aflicción que estás pasando le cayó de sorpresa a tu Dios. Cuando Dios permite que entres en una tribulación, en un proceso, en una dificultad, en una enfermedad, en una crisis, cuando Dios permite que entres, es porque Él ya te preparó la salida para que salgas victorioso. Alguien que diga amén. La palabra de Dios dice que la victoria que vence al mundo es... Claro, es mi fe. Es tu fe. Esa es la victoria que vence al mundo. Es mi fe. Entonces, una de las claves es confiar. Es utilizar el brazo de la fe para que cuando estás en medio de la tentación, para que cuando estás en medio de la aflicción y el dolor o de la tribulación, comiences a confiar. Oh Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero yo sé que tú estás en medio y yo sé que tú has colocado la salida para mi vida. En medio de tu tribulación, Él ya colocó la salida. Número dos, diga conmigo, buscar. 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 Debo confiar. Confiar. Y debo buscar. Buscar. ¿Qué debo buscar, Jesús? La palabra de Dios, y Jesús mismo dice, y os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Alguien que diga amén. Amén. Porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, Haya. y todo aquel que llama, Se le abrirá. amén. 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 Tenemos que buscar a Dios más y más. Porque cuando lo buscamos, Él permitirá que abramos nuestros ojos espirituales para ver que juntamente con mi problema, Él ya colocó la salida. ¿Qué tengo que buscar, pastor? ¿Tengo que buscar la salida? No, busca la presencia de Dios. Porque cuando buscas la presencia de Dios, se te abre un panorama diferente. Se te abre un mundo espiritual. Se te abren los ojos al campo de batalla. Y cuando se abren los ojos al campo de batalla, puedes pelear mejor contra tu enemigo. Imagínese pelear ciego. Imagínese pelear con los ojos vendados.
La mayoría de las veces el enemigo te va a pegar en la nuca, te va a mojar la oreja. ¿Por qué? Porque estás enceguecido espiritualmente. Pero sí, diga conmigo, busco. Porque tengo que buscar de la presencia de Dios. Él abrirá mis ojos espirituales. ¿Para qué? Para poder ver la salida que Él ya ha colocado en mi vida. El que lo entienda, dígame. Si lo va a aplaudir, apláudalo al Rey bien fuerte. Él te da la salida. Él te da la salida. Dígalo conmigo. Dígalo con nosotros. Póngase de pie. Él nos da la salida. Levante su mano. Él nos da la salida. Oh. Él te da la salida. Él te da la salida. Él te da la salida. Él nos da. Él te da la salida. Manténgase en pie porque ya cerramos esto. Dijimos que hay 3 claves para poner en práctica este principio espiritual. Alguien que diga amén. Amén. Confiar. Diga conmigo, confiar. Confiar. Buscar. Buscar. Y tercero, actuar. Actuar. Hay que actuar. Hay que hacer algo, pastor. Yo pensé que me quedaba sentado esperando y que las bendiciones iban a llover. Pero la salida viene cuando actuamos. Cuando Dios te revela cuál es la salida. Por más extraña, atención iglesia, por más extraña y ridícula que parezca esa salida, debes actuar. Amén. Claro, porque nuestra humanidad nos dice, queremos guiar a Dios a decir, Señor, dame la salida, hacelo tal día, a tal hora, en el lugar que yo te digo, como yo te digo. Si yo no veo que me estás ayudando, Señor, ¿para qué te sirvo? Queremos hacer a nuestro modo. Queremos que Dios nos dé la salida de la manera que a nosotros nos parece. No sé si usted conoce a alguien así. Por las dudas no diga nada. Pero por más extraña y ridícula que parezca la salida que Dios te ha dado, debes actuar en fe. Amén. Debes actuar en fe. Debes actuar en fe. Debes tomar acción. Porque por más que Dios te revele cuál es la salida, pero si no actúas en fe, la palabra de Dios dice que la fe sin obra es muerta. La palabra de Dios dice que puedes, esto quiere decir que yo puedo decir, oh, yo tengo un montón de fe, yo tengo la re fe, yo canto, tengo una mega fe, pero si no la pones por obra a la mega fe, el Señor no te va a dar la salida. Porque hay gente que dice, tengo una mega fe, pero no pone por obra esa fe. Y la palabra de Dios dice que la fe sin obra es muerta. Si alguien lo entiende, diga amén. Amén. Y mire, para cerrar esto, el Señor, Dios, Jehová, le revela a Gedeón cuál era la salida. Y Él te revela cuál es tu salida. Alguien que diga amén. Y le reveló a Gedeón. Estaban oprimidos. El pueblo de Dios estaba oprimido por otro ejército. Estaban sitiados. Estaban rodeados, pero no como cantamos de la gloria de Dios, sino que estaban rodeados por el enemigo. Y Gedeón clama a Jehová, pero Dios ya había colocado la salida. Y le dice, la salida es jarrones, antorchas y trompetas. Me está cargando. Esto es una guerra, Dios. Esto no es con trompetita. Esto es una guerra. Esto no es con jarrones.
Esto no es con antorcha. Pero Dios había dado la salida a Gedeón. Dios había planeado juntamente con la aflicción. Dios ya le había dado la salida y le dice: cuando yo dé la orden, ustedes van a ir en el tiempo de oscuridad al campamento enemigo, lo van a rodear, van a ir con jarrones, cargando, con antorchas y con trompeta. Pero es una guerra. ¿No será mejor que vayamos con espada, con escudo? A vos no te importa cuál es la salida que Dios te ha dado. Solamente tienes que hacerle caso a la salida que Dios te ha dado. Y lo cierto es que cuando Dios da la orden, debemos actuar. Yo dije debemos actuar. Amén. No debemos decir, no sé, ¿será que Dios me dijo o fue mi sentimiento? Cuando Dios te da la orden, debes actuar. Diga conmigo, debo actuar. Debo actuar. Debo actuar. Debo actuar. Y Dios le da la orden a Gedeón ahora. Y rodean el campamento. Y levantan sus antorchas. Rompen los jarrones y hacen sonar la trompeta. Y usted y yo no sabemos cómo, pero el enemigo fue confundido, asustado, atemorizado, tanto que salieron huyendo. Diga conmigo, el enemigo. El enemigo. Mi tribulación. Mi tribulación. Mi aflicción. Mi aflicción. Mi enfermedad. Mi enfermedad. Mi tentación. Mi tentación. Tendrá que salir. Tendrá que salir. Huyendo. 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 En el nombre